La humillación más profunda no siempre viene acompañada de gritos. A veces se esconde en el silencio gélido de una mansión de cristal donde el dinero parece valer más que la lealtad de toda una vida. En el corazón de Santa Fe, bajo un cielo gris que amenazaba con descargar su furia sobre la Ciudad de México, una mujer de manos cansadas caminaba hacia la salida con la cabeza baja, cargando en una pequeña bolsa de tela no solo sus pocas pertenencias, sino el peso de una injusticia que clamaba al cielo. Aquel hombre que ella consideraba su familia, cegado por las palabras venenosas de una extraña, acababa de arrebatarle lo único que le quedaba en su honor. Pero lo que nadie en esa lujosa residencia imaginaba era que, detrás de ese delantal gastado, se ocultaba una verdad tan poderosa que haría temblar los cimientos de aquella fortuna. Las luces de los rascacielos de Santa Fe se reflejaban en los charcos que comenzaban a formarse, pintando un escenario de soledad absoluta para María Elena, quien sentía que el alma se le partía en 1000 pedazos con cada paso que daba lejos de la casa que había cuidado como propia. El contraste era desgarrador por un lado, la opulencia de una vida de lujos, y por el otro, la sencillez de una mujer que solo conocía el lenguaje del amor y la entrega honesta. Aquella tarde, el destino parecía haberse ensañado con ella, marcándola con el estigma de la traición y el robo, un pecado que jamás habría cometido su corazón forjado en la fe y el trabajo duro. Sin embargo, la justicia tiene formas misteriosas de manifestarse, y los ojos de la inocencia estaban observando mucho más de lo que los adultos arrogantes se atrevían a suponer. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos enseña que las apariencias engañan y que el corazón tiene una memoria que el tiempo no puede borrar, nos encantaría conectar con cada uno de ustedes que nos acompaña en este momento. Por favor, díganos ahora mismo en los comentarios desde qué parte de México o de qué rincón del mundo nos está escuchando hoy. Nos llena de alegría leer sus mensajes y saber que estamos unidos por estas narrativas que buscan tocar lo más profundo del ser humano y recordarnos los valores que realmente importan en la vida. Su presencia aquí es lo que le da sentido a cada palabra que compartimos, así que díganos desde dónde nos está viendo en este preciso instante. María Elena no era simplemente una empleada doméstica que cumplía con un horario. Ella era el puente que mantenía vivo el recuerdo de una madre que ya no estaba, el aroma a café de olla que reconfortaba el alma en las mañanas frías y la mano suave que secaba las lágrimas en medio de la noche. Su despido no era solo una pérdida laboral, era una herida abierta en el tejido emocional de una familia que estaba a punto de desmoronarse por la ambición, de una mujer que no entendía el significado de la palabra hogar. Nadie, absolutamente nadie, podía prever que aquel acto de crueldad gratuita se convertiría en el catalizador de una de las revelaciones más impactantes que se hayan visto entre los muros de esa mansión. ¿Es posible que una vida entera de integridad se desvanezca por una simple acusación sin pruebas reales? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de quien busca el poder a través del engaño y el desprecio por los más humildes? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que sucedió cuando el millonario escuchó las palabras de sus hijos y vio la evidencia que ellos guardaban con tanto celo, no solo cambió el destino de María Elena, sino que nos dejó a todos una lección de vida que jamás olvidaremos. Prepárate para descubrir cómo la verdad, aunque a veces camina despacio, siempre llega a tiempo para poner a cada quien en su lugar y devolverle la dignidad a los justos que han sido pisoteados. En las alturas de Santa Fe, donde los rascacielos de cristal parecen querer tocar el cielo y el bullicio de la Ciudad de México, se siente como un eco lejano. Se alzaba la imponente mansión de Alejandro Valenzuela. Dentro de aquellos muros de mármol y modernidad, el aire solía ser frío y carente de vida, hasta que María Elena Rodríguez cruzaba el umbral de la cocina cada mañana. Ella, una mujer de fe y principios sólidos. Traía consigo el alma de su natal Michoacán, inundando los pasillos con el aroma reconfortante del café de olla, preparado con canela y piloncillo, un pequeño ritual que mantenía viva la calidez en un hogar marcado por la ausencia. María Elena no solo cuidaba la casa, sino que mantenía con devoción un pequeño altar adornado con flores de cempasúchil y fotografías de la difunta esposa de Alejandro, asegurándose de que la luz de la memoria nunca se apagara para los pequeños que tanto la necesitaban. María Elena llevaba en su piel el rastro del sol de los campos michoacanos y en sus manos, ásperas por el trabajo honesto, la historia de una mujer que nunca se rindió ante las adversidades de la vida,
Antes de buscar mejores oportunidades en la capital, había sido una respetada maestra de primaria en su pueblo, una vocación que le otorgó una sabiduría pedagógica y emocional única, permitiéndole leer el carácter de las personas con solo una mirada a los ojos. A pesar de su vestimenta sencilla y su delantal impecable, pero desgastado por el tiempo, su porte irradiaba una dignidad que ninguna joya podría comprar, y su voz, siempre pausada y llena de bondad. Era el refugio seguro para los hijos de Alejandro, quienes veían en ella no a una empleada, sino a la figura materna que el destino les había arrebatado demasiado pronto. Sin embargo, la paz de aquel hogar comenzó a tambalearse con la llegada de Isabella Smith, una socialita estadounidense que había desembarcado en México con una maleta llena de ambiciones y un corazón gélido como el acero. Isabella, siempre impecable en sus trajes de diseñador y con una mirada cargada de un desprecio mal disimulado hacia las tradiciones locales, veía en María Elena un estorbo para sus planes de control absoluto sobre la fortuna de Alejandro. Para ella, la nobleza de la niñera era una amenaza y sus costumbres, como el olor del café de olla o el altar de muertos, eran muestras de una pobreza que deseaba erradicar de su nueva vida de lujos. Con un tono de voz autoritario y sarcástico, Isabella no perdía oportunidad para humillar a la mujer, recordándole en cada momento su posición de servidumbre frente a la élite que ella pretendía representar. La tensión alcanzó un punto crítico una mañana en la que el aroma del café de olla llenaba la estancia principal, provocando una reacción visceral en la extranjera, quien entró a la cocina con paso firme y una expresión de asco absoluto. Isabella, mirando a María Elena de arriba abajo con una sonrisa burlona, exclamó que ese olor a gente pobre era insoportable y que debía dejar de preparar esas porquerías si quería conservar su empleo en una casa de ese nivel. María Elena, manteniendo la compostura y con la mirada firme pero respetuosa, respondió con una humildad que desarmaba a cualquiera, diciendo que ese café era el favorito de la señora que ya no estaba y que a los pequeños les daba paz empezar el día con el sabor de su herencia. Aquel desafío silencioso enfureció a Isabella, quien desde ese momento juró que no descansaría hasta ver a la michoacana fuera de la mansión y en la más absoluta miseria. Dígame una cosa, con total sinceridad, ¿usted cree que una persona merece ser tratada con tanto desprecio y arrogancia simplemente por su apariencia o por mantener vivas sus raíces humildes? Es doloroso ver cómo alguien que lo da todo por una familia es pisoteado por quien solo busca el interés material y el estatus social, olvidando que la verdadera riqueza se lleva en el alma y no en la cuenta bancaria. Cuéntenos en los comentarios, ¿usted qué habría hecho si estuviera en el lugar de María Elena? ¿Aguantaría por amor a los pequeños o pondría un límite ante tanta humillación? Queremos conocer su opinión y saber si alguna vez ha tenido que enfrentar a alguien que se sentía superior a los demás por tener un poco más de dinero. Alejandro Valenzuela, aunque era un hombre de honor y principios, se encontraba en ese momento cegado por las falsas atenciones de Isabella y la presión de sus negocios internacionales, lo que le impedía ver la verdadera naturaleza de su prometida. Él confiaba plenamente en María Elena para el cuidado de sus hijos. Pero la manipulación constante de Isabella empezaba a sembrar dudas en su mente, haciéndole creer que la niñera era demasiado antigua o que su influencia sobre los pequeños no era la adecuada para el mundo moderno en el que debían crecer. Esta ceguera emocional de Alejandro fue el terreno fértil que Isabella necesitaba para sembrar su plan más malvado, uno que no solo buscaría el despido de la mujer, sino la destrucción total de su reputación y su dignidad ante los ojos de toda la sociedad. La injusticia comenzó a tejerse entre susurros y miradas de soslayo, mientras María Elena seguía cumpliendo con sus labores, ajena a la tormenta que se avecinaba y que prometía cambiar su vida para siempre. Los pequeños hijos de Alejandro, con sus ojos grandes y expresivos, llenos de una pureza que sólo la infancia posee, sentían el cambio en el ambiente y se aferraban a María Elena como si presintieran que su ángel de la guarda estaba en peligro. La maldad de Isabella no conocía límites y estaba dispuesta a todo, incluso a utilizar los sentimientos de los más vulnerables, para lograr que la mujer que representaba la integridad y el amor fuera expulsada de la mansión bajo una sombra de sospecha que nadie aparentemente podría limpiar. La noche del incidente, la mansión estaba iluminada para una cena de negocios sumamente importante, un evento que definiría
el futuro financiero de Alejandro. Entre risas forzadas y copas de cristal fino, Isabel aprovechó un momento de distracción para ejecutar su plan maestro, ocultando un collar de diamantes valuado en miles de dólares dentro de la modesta bolsa de María Elena, que reposaba en el cuarto de servicio. De repente, el silencio se apoderó de la sala cuando Isabella, fingiendo una angustia teatral, anunció que su joya más preciada había desaparecido misteriosamente. La acusación cayó como un rayo sobre la niñera, quien fue llamada al frente de todos los invitados para ser interrogada como si fuera una criminal de la peor calaña. Ante la mirada atónita de los presentes, lo que estaba en juego en ese preciso instante no era solamente un empleo, sino la vida entera de María Elena y su reputación intachable, construida con décadas de sacrificio. Si la acusación de robo prosperaba, ella no solo perdería su techo y su sustento, sino que se enfrentaría a la posibilidad real de terminar tras las rejas, lejos de su familia en Michoacán y marcada para siempre por la vergüenza. Para una mujer que siempre había caminado por la senda de la rectitud, el simple hecho de ser señalada como ladrona era una herida mortal que amenazaba con destruir su espíritu y cerrarle todas las puertas laborales. En el futuro, el tiempo corría en su contra y la presión de Isabella para llamar a las autoridades aumentaba la desesperación de una situación que parecía no tener salida para la humilde mujer. Para los pequeños hijos de Alejandro, la partida de María Elena significaba mucho más que quedarse sin niñera. Era perder el último vínculo emocional que los conectaba con la felicidad y la estabilidad tras la muerte de su madre. La urgencia del drama se intensificaba al ver a los niños llorando en la escalera, suplicando en silencio que no se llevaran a su querida niñera, mientras su padre, presionado por la supuesta evidencia y el escándalo social, sentía que debía actuar con mano dura. El riesgo de que estos pequeños quedaran bajo el cuidado exclusivo de la gélida Isabella era una amenaza latente que ponía en peligro su salud emocional y su crecimiento en un ambiente lleno de afecto. Cada minuto que pasaba acercaba a la familia a un abismo de frialdad y soledad del que difícilmente podrían recuperarse sin la presencia de quien era su verdadero pilar. La situación se volvió insoportable cuando Alejandro, bajo el influjo de las mentiras de su prometida, le dio un ultimátum a María Elena. Debía abandonar la mansión inmediatamente, bajo la lluvia inclemente, sin llevarse nada más que lo que traía puesto y sus pertenencias básicas. El honor de la familia Valenzuela estaba, según él, manchado por este acto, y la urgencia de limpiar su nombre ante sus socios comerciales lo empujaba a cometer la injusticia más grande de su vida. El drama alcanzó su punto más alto cuando María Elena, con lágrimas en los ojos, pero manteniendo la dignidad que le otorgaba su conciencia limpia, comenzó a recoger su pequeño bulto, sabiendo que afuera solo la esperaba el frío de la noche y la incertidumbre de un destino incierto. La escena era desgarradora, una lucha desigual entre el poder del dinero y la indefensión de la bondad absoluta. La lluvia comenzó a caer con una fuerza implacable sobre los ventanales de la mansión, como si el cielo mismo estuviera reclamando la injusticia que se cometía entre aquellas paredes de cristal. María Elena caminaba por el pasillo principal con una lentitud que nacía de la tristeza, no del miedo, mientras Isabella la seguía de cerca, lanzándole palabras que buscaban herirla más profundo que cualquier arma. La mujer extranjera, con una sonrisa triunfal, le decía que gente como ella no pertenecía a un lugar tan refinado y que su destino siempre sería la calle, de donde nunca debió salir para ensuciar una casa de alcurnia. Pero María Elena, con la serenidad de quien tiene la conciencia tranquila, se detuvo un momento, miró a los ojos a su agresora y le respondió que la verdadera suciedad no se quita con jabón ni con dinero, sino que se lleva pegada al alma para siempre. Afuera, en la entrada de la propiedad, los guardias de seguridad miraban la escena con una mezcla de impotencia y vergüenza, pues todos ellos habían recibido alguna vez un taco de guisado o una palabra de aliento de María Elena. Isabella, al notar la simpatía de los trabajadores, ordenó a gritos que revisaran de nuevo la bolsa de la niñera, insistiendo en que seguramente se llevaba más plata o cubiertos de plata escondidos entre sus trapos viejos. Fue un momento de tensión insoportable donde la dignidad de la mujer michoacana fue puesta a prueba frente a todos. Bajo la mirada fría de Alejandro,
quien observaba desde la distancia, atrapado entre su juicio nublado y el remordimiento que empezaba a carcomerle el pecho. El aire se sentía pesado, cargado de una indignación que parecía a punto de estallar en cualquier momento en aquel lujoso vecindario. Mientras tanto, en el piso superior, los pequeños hijos de Alejandro no se habían quedado de brazos cruzados, demostrando que la educación que María Elena les había dado sobre la justicia y el valor de la verdad era más fuerte que cualquier encierro, aunque Isabela los había encerrado con llave en su habitación para que no interfirieran con el despido. Los niños buscaban desesperadamente una forma de llegar a su padre para entregarle algo que podría cambiarlo todo. La tensión aumentaba segundo a segundo, ya que María Elena ya estaba cruzando el umbral de la puerta principal, decidida a no mirar atrás, para no quebrarse por completo ante el llanto de los pequeños que se escuchaba desde lo alto. Era una carrera contra el tiempo donde el destino de una mujer inocente pendía de un hilo sumamente delgado y frágil. Pero nadie podría haber imaginado que detrás de ese caminar pausado y de aquel mirar cansado por los años, había una verdad oculta que estaba a punto de salir a la luz para cambiar el rumbo de esta historia de forma definitiva. ¿Y usted, querido amigo que nos acompaña en esta travesía emocional, qué habría hecho en su lugar ante una humillación tan injusta y pública? ¿Se habría quedado callado o habría luchado por defender su honor hasta las últimas consecuencias? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos leer tu opinión sobre esta difícil situación. Antes de ver cómo termina este enfrentamiento, ¿crees que la bondad siempre encuentra la forma de triunfar sobre la malicia más calculada? Tu participación es fundamental para nosotros. Así que deja tu reflexión abajo ahora mismo. La escalada de humillación no se detuvo ahí. Pues, Isabela, no conforme con haberla despedido, sacó su teléfono celular para comenzar a grabar a María Elena mientras salía a la calle mojada, amenazándola con publicar el video en redes sociales para que ninguna otra familia en México le diera trabajo. Le gritaba que se regresara a su pueblo a vender tamales, que ese era su único futuro, mientras la lluvia empapaba el humilde rebozo de la mujer. Sin embargo, María Elena mostró una competencia emocional asombrosa. Se giró con una calma que heló la sangre del antagonista y le recordó que ella había sido maestra de muchos niños antes de llegar ahí, y que sabía reconocer la mirada de una persona que está profundamente asustada de ser descubierta. Aquella frase sembró la primera semilla de duda y temor en el rostro de la socialite. En ese momento los pequeños lograron forzar el seguro de la ventana de su cuarto, un acto de valentía que nadie esperaba de unos niños tan tranquilos y reservados. Con la agilidad que les daba la desesperación, empezaron a gritar el nombre de su padre con una fuerza que resonó por todo el jardín, logrando que Alejandro, quien ya se retiraba a su despacho, se detuviera en seco y volteara hacia arriba. El millonario vio a sus hijos en el borde de la ventana, con los rostros empapados no solo por la lluvia, sino por lágrimas de una angustia genuina que ninguna manipulación de Isabela podría haber provocado. El corazón de Alejandro dio un vuelco, y por primera vez en toda la noche empezó a cuestionarse si realmente conocía a la mujer con la que estaba a punto de casarse. La tensión alcanzó niveles críticos cuando Isabella, dándose cuenta de que el control de la situación se le escapaba de las manos, intentó correr hacia la entrada para apresurar la salida del taxi que María Elena ya había pedido por teléfono, con sus tacones de diseñador resbalando en el piso mojado de la entrada. La mujer extranjera gritaba órdenes a los guardias para que sacaran a la niñera a empujones si era necesario, mostrando una faceta violenta que Alejandro nunca le había visto. La máscara de la mujer perfecta y refinada se estaba cayendo a pedazos, revelando a un ser lleno de odio y prejuicios que no respetaba ni la lluvia ni la edad de la mujer que había servido a su familia con tanto amor. Cada segundo que pasaba era un micro cliffhanger que mantenía a todos con el alma en un hilo. María Elena, ya con el pie en el estribillo del auto, lanzó una última mirada hacia la ventana de los niños. Un gesto de despedida que parecía definitivo y que cargaba con todo el dolor de un adiós no deseado. En su mente, ella ya se veía regresando a Michoacán, derrotada por una mentira, pero con la frente en alto de quien no le debe nada a nadie. Lo que ella no sabía era que el pequeño dispositivo electrónico que los niños sostenían en sus manos era la llave que abriría las puertas de la verdad y cerraría para siempre las de la injusticia. La atmósfera estaba cargada de electricidad.
Y el clímax de esta historia estaba a solo un paso de ocurrir, prometiendo una resolución que nadie en esa calle de Santa Fe olvidaría jamás. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Alejandro al ver el comportamiento errático de tu pareja frente a una empleada de años? La duda es el primer paso hacia la verdad, pero a veces el orgullo nos impide ver lo que tenemos frente a las narices. Esta historia nos demuestra que en la vida las piezas siempre terminan encajando, aunque al principio parezca que todo está perdido. No te despegues, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras y te recordará por qué nunca debemos juzgar un libro por su portada, ni a una persona por la sencillez de su oficio o su procedencia humilde. La justicia está por hacerse presente de la manera más inesperada posible. Alejandro subió las escaleras con el alma en un hilo, impulsado por el grito desgarrador de sus pequeños que resonaba en toda la propiedad como una campana de auxilio. Al entrar en el cuarto, encontró a los niños abrazados al pie de la cama, protegiendo un pequeño juguete de plástico como si fuera el tesoro más valioso del mundo, el mayo héroe de los hermanos, con la voz entrecortada por el llanto, pero con una firmeza que asombró a su padre. Le pidió que se acercara y mirara la pantalla de su tableta de juguete. No era un simple juego de niños, era una ventana inesperada a la verdad que estaba a punto de desmoronar la farsa que Isabella había construido con tanta paciencia y maldad. Él lo miró Nariu, confundido y con una sombra de duda cruzándole el rostro. Tomó el aparato mientras un silencio sepulcral se apoderaba de la habitación. En la pantalla granulada del juguete comenzó a reproducirse una grabación accidentada que los pequeños habían iniciado horas antes. Mientras jugaban a los detectives en el pasillo de la mansión, la imagen mostraba claramente a Isabella entrando a escondidas en la habitación de servicio de María Elena, mirando a ambos lados con una expresión de malicia que nunca le había mostrado a Alejandro. Con movimientos rápidos y calculados, la mujer sacó el collar de diamantes de su bolso de diseñador y lo ocultó con cuidado entre las sábanas de la cama de la niñera. Antes de salir, se detuvo frente al espejo de la cómoda, retocó su lápiz labial con una sonrisa de victoria y soltó una carcajada silenciosa que heló la sangre de Alejandro, revelando una frialdad que parecía sacada de una pesadilla. El millonario sintió que se le hacía un nudo en la garganta y que la respiración se le escapaba al procesar la magnitud de la traición que acababa de presenciar en el video de sus hijos. Isabela, que había subido corriendo tras él, se detuvo en el umbral de la puerta con el rostro pálido y los ojos desorbitados al ver el dispositivo en manos de su prometido. Intentó balbucear una excusa desesperada, diciendo que se trataba de un montaje digital o de una broma de mal gusto orquestada por la servidumbre, pero la evidencia era irrefutable y demoledora frente a sus ojos. Aquella mujer que juraba amarlo y respetar sus tradiciones acababa de ser capturada destruyendo deliberadamente la vida de una mujer inocente para satisfacer su propio ego y su oscuro deseo de control total. Las manos de Alejandro temblaban de una rabia contenida mientras miraba alternativamente la pantalla del juguete y a la mujer que alguna vez pensó llevar al altar en una ceremonia de ensueño. Sus hijos, al ver que su padre finalmente comprendía la verdad, se aferraron a sus piernas con fuerza, pidiéndole entre sollozos que no dejara que María Elena se fuera bajo la lluvia torrencial. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente, pasando del caos de la acusación a una claridad dolorosa que caía sobre Alejandro como un balde de agua fría en medio de la noche de Santa Fe. Ya no había espacio para las dudas ni para las mentiras elaboradas. La maldad de Isabella había quedado expuesta de la manera más humillante y pública posible ante los ojos del hombre que ella pretendía manipular. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia divina tiene formas muy particulares de manifestarse cuando el mal parece haber ganado la partida por completo. Si esta historia ya te ha atrapado el corazón y sientes que la verdad debe prevalecer siempre sobre la soberbia, por favor, deja tu me gusta en este momento y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ni un solo detalle de esta impactante resolución. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estas lecciones de vida que nos recuerdan el valor de la integridad y el respeto hacia los demás, sin importar su condición social o su procedencia. Quédate con nosotros porque el desenlace definitivo está a punto de ocurrir y te aseguro que será algo que recordarás por mucho tiempo.
Isabela intentó arrebatarle el juguete de las manos con un gesto violento, gritando histérica que los niños estaban confundidos y que María Elena seguramente los había manipulado para grabar ese video fraudulento contra ella. Pero Alejandro la apartó con una firmeza que la dejó sin palabras, mirándola con un desprecio profundo que quemaba más que cualquier insulto que ella pudiera proferir en ese momento de desesperación. El millonario recordó en un segundo cada palabra de desdén que Isabella había lanzado contra la niñera michoacana, cada humillación y cada burla hacia las tradiciones mexicanas que él tanto atesoraba por el recuerdo de su difunta esposa. En ese instante se dio cuenta de que casi permite que una mujer sin alma se convirtiera en la guía de sus hijos, destruyendo el último vestigio de amor y honestidad que quedaba en su hogar. La prueba concreta estaba ahí, grabada en un dispositivo de plástico barato, que había superado a toda la tecnología y el poder que el dinero de Alejandro podía comprar en cualquier parte del mundo. El contraste entre la inocencia de sus hijos y la perversidad de su prometida era tan abismal que el hombre sintió una vergüenza profunda por haber dudado de la mujer que le había dado los mejores años de su vida en servicio honesto. María Elena, afuera en la calle mojada, ya estaba subiendo sus pocas pertenencias al taxi bajo el aguacero, ignorante de que la verdad acababa de estallar con la fuerza de un rayo en el piso superior de la mansión. Alejandro sabía que cada segundo contaba y que debía actuar de inmediato para corregir el error más grande que había cometido en su vida. Alejandro bajó las escaleras como un rayo, ignorando los gritos histéricos de Isabella que resonaban en los pasillos de mármol como ecos de una pesadilla que finalmente terminaba. El millonario no veía obstáculos, solo la imagen de María Elena alejándose bajo la lluvia, con su dignidad herida y su corazón destrozado por una mentira. Al llegar a la puerta principal, la abrió de par en par, permitiendo que el viento frío y el agua empaparan su traje costoso sin importarle lo más mínimo. Corrió por el jardín, sus zapatos de lujo hundiéndose en el lodo, gritando el nombre de la mujer que había cuidado a sus hijos, con un amor que ninguna fortuna podría pagar. María Elena ya tenía la mano en la puerta del taxi, pero al escuchar la voz desesperada de su patrón, se detuvo en seco, confundida y empapada por el temporal que azotaba la capital. El millonario alcanzó el vehículo justo antes de que el chofer arrancara, poniendo su mano sobre el capó para detenerlo en un gesto de absoluta determinación, jadeando por el esfuerzo y con el rostro cubierto de gotas de lluvia. Alejandro miró a María Elena a los ojos, pero esta vez no había sospecha ni frialdad en su mirada, sino una súplica silenciosa de perdón que le salía desde el fondo del alma. Él le pidió que bajara del auto, que por favor no lo dejara solo con el peso del error tan grande que acababa de cometer contra su integridad. En ese momento, Isabella llegó a la entrada del jardín, con el vestido arruinado y el maquillaje corrido por el agua, tratando de mantener una última fachada de autoridad ante los guardias que observaban la escena con asombro contenido. Entonces Alejandro se dio la vuelta y, frente a los empleados y el taxista que observaba la escena sin crédito, señaló a Isabella con un dedo acusador que temblaba de una indignación purificadora. Él le gritó que ya lo sabía todo, que sus propios hijos habían grabado cada uno de sus movimientos calculados y que la joya que ella pretendía usar para destruir a una mujer honesta era ahora la prueba irrefutable de su propia miseria moral. La socialite intentó acercarse balbuceando que los niños estaban confundidos o que el video era un montaje, pero Alejandro no la dejó terminar la frase. El hombre le dijo con una voz que tronó sobre el ruido de la tormenta que en su hogar no había lugar para personas sin escrúpulos y que su compromiso se terminaba en ese preciso instante. Con un movimiento brusco y decidido que simbolizaba el fin de una era de manipulación, Alejandro tomó la mano de Isabella y le arrancó el anillo de compromiso, esa sortija de diamantes que ella tanto presumía en sus reuniones sociales como un trofeo de guerra. Él le dijo con una firmeza implacable que ese anillo representaba una promesa de amor y respeto, valores que ella claramente desconocía por completo tras su velo de arrogancia. Mientras la mujer se quedaba estupefacta en medio del lodo, Alejandro le ordenó que se marchara de su propiedad inmediatamente, prohibiéndole llevarse nada que no hubiera traído consigo el primer día. Isabella, que minutos antes se sentía la dueña del mundo, se encontró de repente sola, humillada públicamente ante los mismos empleados que antes despreciaba con tanta suficiencia.
María Elena observaba la escena desde el umbral del taxi, con el corazón latiendo con fuerza ante la justicia divina que se desplegaba frente a sus ojos cansados. Alejandro se acercó a ella con humildad, le tomó las manos ásperas por el trabajo, con una ternura que nunca antes había mostrado, y le pidió que regresara a la casa, no como una empleada más, sino como la verdadera protectora y pilar de su familia. Él le aseguró que nadie volvería a faltarle al respeto bajo su techo y que se encargaría personalmente de limpiar su nombre ante todas las personas que presenciaron la injusta acusación durante la cena de negocios. La niñera, con lágrimas de alivio mezclándose con la lluvia, aceptó la mano de su patrón, sintiendo que el peso de la vergüenza se desvanecía por fin bajo el agua purificadora. Los guardias de seguridad, al ver la resolución del conflicto, no pudieron evitar intercambiar miradas de profunda satisfacción mientras abrían el portón principal para que Isabella saliera a pie hacia la calle oscura y mojada. La mujer, que tanto había presumido de su estatus superior, tuvo que caminar bajo el aguacero buscando refugio por sus propios medios. Mientras el taxi, que ella misma había pedido para María Elena, se alejaba vacío en la oscuridad, Alejandro guió a la niñera de regreso a la mansión, protegiéndola con su propio saco de la lluvia, en un gesto cargado de simbolismo que marcaba el inicio de una nueva etapa de respeto en la familia Valenzuela. El clímax de la confrontación había terminado, dejando atrás los restos de una ambición que no pudo vencer la verdad. Al entrar de nuevo en la imponente residencia, los hijos de Alejandro corrieron a los brazos de María Elena, creando un cuadro de afecto genuino que llenó de calidez el frío recibidor de mármol de la entrada. El millonario miró a su alrededor y se dio cuenta de que la verdadera elegancia de su hogar no residía en las lámparas de cristal importadas, ni en los muebles de diseño, sino en la lealtad y el amor incondicional de quienes realmente lo apreciaban por quien era. La justicia se había hecho de forma espectacular y rápida, poniendo a cada quien en su lugar y devolviéndole a la casa el alma que Isabella casi logra extinguir con sus mentiras ponzoñosas y su arrogancia desmedida frente a los más humildes. Isabella desapareció en la oscuridad de la noche de Santa Fe, convertida ahora en un recuerdo amargo de una lección de vida que Alejandro jamás olvidaría mientras viviera. El hombre se prometió a sí mismo que a partir de ese día valoraría más la honestidad de una persona que su cuenta bancaria o su apellido de alcurnia. Mientras tanto, en la cocina, el fuego se encendía de nuevo para calentar un poco de café de olla, cuyo aroma comenzó a impregnar cada rincón de la mansión, anunciando que la paz y las tradiciones mexicanas habían regresado para quedarse. La familia Valenzuela estaba por fin a salvo, protegida por la verdad que un par de niños valientes se atrevieron a revelar en el momento más oscuro de la noche. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraron por los ventanales de la mansión en Santa Fe, iluminando un escenario que parecía haber renacido tras la tempestad de la noche anterior. El aire ya no se sentía pesado ni cargado de sospechas, sino fresco y lleno de una nueva esperanza que comenzaba a respirarse en cada rincón. María Elena, fiel a su costumbre de toda la vida, se encontraba en la cocina desde muy temprano, pero esta vez la escena era diferente. Alejandro se había sentado en la pequeña silla de madera que ella usaba para sus descansos, rechazando el elegante comedor principal, buscando simplemente la cercanía y el calor humano de quien le había devuelto la paz a su atribulado hogar con su sola presencia. El aroma del café de olla, con su toque de canela y piloncillo, llenaba la estancia, pero ahora no era motivo de queja, sino de celebración y consuelo para el alma. Alejandro tomó una taza de barro entre sus manos y, mirando a María Elena con un respeto que rayaba en la devoción, le pidió que nunca más se sintiera como una simple empleada en esa casa. Él le confesó que aquel incidente le había abierto los ojos a la verdadera riqueza que ella. Aportaban una sabiduría que no se aprende en las universidades de prestigio, sino en la entrega generosa y en el respeto a las raíces. El millonario comprendió que, sin la guía de esa mujer michoacana, sus hijos habrían crecido en un desierto emocional, rodeados de lujos pero carentes de amor. María Elena, con esa humildad que siempre la había caracterizado, le respondió que ella no guardaba rencor, pues sabía que la ceguera del corazón es la enfermedad más triste que puede sufrir un hombre poderoso. Ella le recordó que, como antigua maestra de pueblo, siempre había enseñado a sus alumnos que la verdad es como el agua de manantial, puede tardar en brotar,
entre las piedras, pero cuando lo hace, siempre limpia todo a su paso. Con sus manos curtidas, le sirvió un poco más de café y le aseguró que su compromiso con los pequeños seguía intacto, pues ellos eran el legado de la señora que ya no estaba y a quien ella seguía honrando cada día en su pequeño altar. Momentos después, los pequeños hijos de Alejandro entraron corriendo a la cocina, todavía en pijamas, y se lanzaron a los brazos de María Elena con una alegría que desbordaba la habitación. Ya no había rastro de las lágrimas del encierro ni de la angustia por la partida de su niñera. Ahora, sus ojos grandes y expresivos brillaban con la certeza de que su familia volvía a estar completa. Alejandro los observó y por primera vez en mucho tiempo se permitió dejar de lado las llamadas de negocios y las preocupaciones financieras para simplemente ser padre. Él entendió que el mejor negocio que había hecho en su vida era haber recuperado la confianza de sus hijos gracias a la lealtad inquebrantable de una mujer humilde. Juntos, los cuatro se dirigieron al pequeño altar que María Elena mantenía con tanto esmero, y Alejandro mismo colocó flores nuevas de cempasúchil frente a la fotografía de su difunta esposa. Fue un momento de profunda conexión espiritual, donde el pasado y el presente se abrazaron para dar paso a un futuro lleno de luz y tradiciones respetadas. El millonario prometió que de ahora en adelante la mansión dejaría de ser un monumento a la frialdad del vidrio y el acero para convertirse en un hogar mexicano auténtico, donde el respeto por quienes sirven con amor sea la ley máxima. María Elena sonrió, sabiendo que su misión de mantener viva la memoria y los valores en esa casa finalmente se había cumplido. En cuanto a Isabela, se supo que abandonó el país poco después, dejando tras de sí una estela de deudas y falsas amistades que se desvanecieron en cuanto su escándalo se hizo público en los círculos sociales. Su historia quedó como un recordatorio para todos en Santa Fe de que la arrogancia y el desprecio por los humildes son cimientos de arena que terminan por derrumbarse ante la primera tormenta. De verdad, aquella mujer que buscaba el poder a través del engaño se encontró de repente sin nada, descubriendo demasiado tarde que el dinero puede comprar un anillo de diamantes, pero jamás podrá comprar la lealtad genuina ni el respeto de un corazón puro. La vida en la mansión Valenzuela cambió radicalmente, pues Alejandro decidió reducir sus horas de trabajo para pasar más tiempo con sus hijos jóvenes, llevándolos a conocer los pueblos de México y enseñándoles a valorar el trabajo de la gente del campo. María Elena se convirtió en la consejera de la familia, alguien cuya opinión era escuchada con atención en cada decisión importante, ocupando el lugar de honor que siempre mereció por su integridad. Aquel delantal gastado que Isabela tanto despreció se convirtió para Alejandro en un símbolo de la resistencia y la bondad, recordándole cada mañana que la verdadera nobleza no se hereda, se construye con actos de amor y honestidad constante. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa que resuena con especial fuerza en nuestro querido México. En la verdadera riqueza de una persona no reside en lo que muestra al mundo, sino en lo que es capaz de dar desde el fondo de su alma. Nunca debemos permitir que la apariencia sencilla de alguien nos haga dudar de su carácter, ni que la posición social de un arrogante nos impida ver su falta de valores humanos. En un mundo que a veces parece valorar más lo material que lo espiritual, la justicia siempre encuentra su camino a través de la verdad, protegiendo a los justos y poniendo en su lugar a quienes intentan escalar, pisando la dignidad de los demás. Aquel día, todos en esa mansión aprendieron que la honestidad es un tesoro que ninguna fortuna puede comprar, y que el respeto es la moneda más valiosa que existe en cualquier sociedad justa y humana. María Elena Rodríguez, la humilde niñera de Michoacán, demostró que la sabiduría de una maestra de pueblo puede vencer a la malicia de la élite más calculadora si se mantiene firme en sus principios. La moral de este relato es clara. Nunca juzgues el valor de una persona por la sencillez de sus vestiduras, porque detrás de un rostro cansado por el trabajo puede esconderse el alma más brillante y valiosa que jamás conocerás en tu vida entera. Y usted, que nos ha acompañado hasta este momento final, qué enseñanza profunda le deja esta historia de justicia y humildad en su propio corazón. Nos encantaría leer su reflexión en los comentarios, pues su sabiduría y sus experiencias de vida son las que realmente enriquecen nuestra comunidad y nos inspiran a seguir. Compartiendo estas lecciones
Si este relato logró tocar sus fibras más sensibles y le recordó el valor de la lealtad, no dude en compartirlo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia. Gracias por permitirnos entrar en su hogar y por ser parte de esta gran familia que valora lo que realmente importa. El corazón humano, por encima de cualquier riqueza material,